Hoy día vamos a desarrollar tres temas, ¿sí? Tres temas importantes. Primero vamos a, como dije en la presentación, vamos a recitar este mantra. En toda disciplina de la cultura védica, sea yoga, vastu, etcétera, se usa mantras para invocar o crear un ambiente más propicio. Sí, este es el mantra al guru o al maestro espiritual y lo que podemos hacer es que juntes tus manos, las dos palmas de tus manos a la altura del corazón. Entonces juntas tus palmas ahí y el mantra yo lo voy a recitar, tú solamente escucha, lo voy a recitar 3 veces y luego voy a leer la traducción. Muy bien, perfecto. Vale. Om Akyanati Mirandasya Yanam Yana Shalakaya Chapsurun Militam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Om Akyanati Mirandasya Gyanam Gyana Shalakaya Chapsur Militam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Om Akyanati Mirandasya Gyanam Gyana Shalakaya Chapsur Militam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Listo. Entonces, esto quiere decir, ofrezco reverencias a quien me abrió los ojos, ¿no? Nací en la más oscura ignorancia. Agyana es ignorancia. Timirandasya, ¿no? Pero mi maestro espiritual, ¿ok? Gurave, me ha abierto los ojos con la antorcha del conocimiento. Por lo tanto, a él le ofrezco mis humildes y respetuosas reverencias a sus pies de loto. Este es el significado de este mantra, ¿ya? Lo vas a encontrar en el Bhagavad Gita tal como es y en algunos otros textos. Es un mantra muy importante y conocido. Muy bien. Bueno, ¿y eso lo tiene usted entre sus videos de YouTube para aprender a memorizarlo? Sí, sí, sí. Ah, perfecto. De todas maneras, esta clase se va a grabar y te voy a enviar el enlace de la grabación. ¿Ok? Ok, perfecto. Muchas gracias. Ya, entonces, hoy vamos a tocar estos temas, planetas visibles, que está bajo el título de Calculando el horóscopo. A diferencia de la astrología occidental, solo estamos usando 9 planetas. En este sentido, la astrología védica es muy parecida a la astrología medieval. Antes de el año 1550 aproximadamente, la astrología en Occidente, en Europa, solamente usaba estos planetas que estoy mencionando, incluso solamente 7. Acá estamos además con Rahu y Ketu. Pero la astrología occidental solo usaba 7 planetas: el Sol, Luna, Marte, Mercurio, Venus, Júpiter y Saturno. Luego, con el paso de los años, ya fueron adicionando a Neptuno, Urano, etcétera, y otros indicadores más. En cambio, la astrología védica siempre se ha mantenido con el uso de estos 9 planetas. Ahora, ¿por qué tiene el título de visibles? Porque los efectos de los planetas, por ejemplo, el efecto de Marte en una persona, el efecto de Marte se manifiesta en los movimientos, la agresividad, la ira, la rapidez, las máquinas, las explosiones, etc. Entonces, los efectos de Marte son visibles y estos planetas con un poco de entrenamiento son visibles a ojo desnudo, es decir, sin la ayuda de ningún artefacto. Si uno es entrenado, puede llegar a ver estos planetas. Los cuales son más fáciles de ver, bueno, obviamente el Sol, la Luna, Venus se puede ver después del atardecer o antes de la salida del Sol, dependiendo de las fechas. Otro planeta también que se puede ver a simple vista es Marte, tiene un tinte rojizo. Luego también Júpiter se puede observar muchas veces cuando entra en conjunción con la Luna. Asimismo, Mercurio y Saturno. Estos dos restantes, Rahu y Ketu, se consideran planetas sutiles o sin masa física. Se consideran más que nada puntos sensibles de la órbita de la Luna en su cruce por la órbita de la Tierra. ¿Okay? Se llaman puntos o nudos
o nodos también lunares. Ok, voy a silenciarte por si acaso hay un ruido ahí de tu parte para que se corte la grabación. Muy bien. Ok. Entonces voy a continuar. Así que el concepto de planetas visibles es por el tema de que los efectos de ellos son visibles y se pueden percibir con los sentidos, con los ojos, con el sentido de la audición, se puede percibir la energía, por ejemplo, de Venus en la forma de melodías agradables y bonitas. Saturno se puede percibir con el temor, la oscuridad, el frío, la sequedad, etc. Así que en astrología védica el concepto o el principio es que estos planetas son visibles, por lo tanto, sus manifestaciones, resultados también son visibles. Por esa razón es que se emplean estos 9 indicadores. Aparte de eso, el número 9 en la astrología védica y en la filosofía védica sobre todo, juega un papel muy importante. 9 se considera el número perfecto y si uno va a estudiar numerología va a entender la razón, evidentemente porque todo este mundo material es una manifestación de estos 9 números. Es decir, yo puedo contar todos los elementos que hay en base a estos 9 dígitos más el cero. Por ejemplo, yo cuento 9 unidades, después, si quiero seguir, ¿ok? Con una mayor cantidad, le añado el cero, ¿no? Al 1 y me da 10. Luego continúo, 11, 12, etc. Cuando llego al 99, para abrir otra compuerta, añado otro cero más. Entonces el cero, que en sánscrito se llama sunya, representa el infinito. Así que el cero me abre la puerta a una cantidad infinita de objetos, cosas o cualidades. Pero este cero solo tiene valor si antes hay alguno de estos números, el 1 o el 2 o el 3. Si no tiene ninguna de estas cantidades o valores, el cero no tiene valor en este mundo material. Entonces, ambos son necesarios para comprender el infinito o lo ilimitado. Así que el 9 se considera un número perfecto porque todas las figuras geométricas perfectas, todos los polígonos regulares, todos tienen como suma interna de ángulos múltiplos de 9. ¿Ok? Esa es una de las razones también por qué solo usamos 9 planetas. A continuación, ahí está, ¿no? Sol, Luna, Marte, dice, sus manifestaciones son también visibles. Y a eso se le llama nimipta. Nimipta quiere decir señales. Señales como, por ejemplo, hay señales o presagios de buen augurio y mal augurio. Aquí en Perú, por ejemplo, es de mal augurio, y eso lo tratamos ampliamente en una clase sobre este tema. Estas mariposas, por ejemplo, acá le dicen taparacos, otros le dicen bruja, bruja de la noche y cosas así. Estas mariposas nocturnas es un nimipta, una señal, un presagio de que alguien va a fallecer. Esto, por ejemplo, es una señal de Saturno o de Rahu. Esto. Por eso es que en astrología védica esto se le llama nimipta. Dentro de las 6 ramas de la astrología, una de ellas es esto, el estudio de presagios, que son manifestaciones de los planetas. Existen buenos presagios, malos presagios, etc. Uno de ellos es esta mariposa, un mal presagio. Un símbolo de abundancia, por ejemplo, en la India, es ver una vaca, ¿sí? Si yo salgo al campo o salgo de casa y veo una vaquita, eso es un buen símbolo, es una señal de la luna y Júpiter, que es la abundancia. También un elefante, pero no voy a ver elefantes quizás donde estoy viviendo, o vacas.
¿Por qué? Porque, bueno, estamos en una ciudad y en una sociedad donde no se convive con animales, como en India o en algunos lugares de Sudamérica, ¿no? De la sierra, en los pueblos indígenas. Uno sale al campo, hay vacas, cerdos, burros, caballos, cabras, etcétera. Todos esos son señales. Un elefante, por ejemplo, al ser un animal grande y grueso, es una señal de Júpiter y por lo tanto eso indica prosperidad y abundancia. Ahora, si uno vive en la ciudad, eh, lo que va a ver, por ejemplo, es un hombre gordito. ¿Ok? Si yo observo cuando salgo a la calle caminando, veo un hombre gordo, eso también es una señal de Júpiter. ¿Ya? Una señal de Júpiter. Ok. Esto se llama Nimipta, porque son manifestaciones visibles de los planetas. Y luego están, por ejemplo, sonidos. No solamente las señales se van a mostrar en la forma de visual, sino en la forma sonora. Luego hay señales en la forma de aromas y así sucesivamente. Por ah, por este principio es que solamente tomamos aquellos planetas que podemos ver y cuyas señales las podemos interpretar. Esa es una razón muy importante y un principio básico en astrología védica. Bien, otro concepto, aunque me voy a detener acá, quizás tienes preguntas. Ok, te voy a activar el audio. A ver, ¿tienes preguntas hasta acá? No, por el momento no. Ya, Sí, por el se entiende. momento, sí, sí, está muy claro. Ya, ok, continúo entonces. Muy bien. Bien, el otro tema es la hora y salida del sol. ¿Esto para qué sirve? Pues es una forma de aprender a calcular el horóscopo. Hay un producto que yo tengo que es este calendario astrológico y en este mes, por ejemplo, está febrero 2019, la información, ok, ya está aquí. Estos numeritos son la salida y la puesta del sol, ok. ¿En qué se basa esta información o para qué me sirve? Bueno, se basa en el concepto del amanecer y el atardecer astrológico. ¿Ok? Si tú buscas en internet hora y salida del sol, te va a dar una cifra diferente. Va a haber algunos minutos de diferencia. Esto es por un concepto muy sencillo. Lo explico acá, quizás ya lo viste antes, pero lo voy a hacer de nuevo. En astrología védica específicamente, se considera que el sol aparece, ¿sí? El sol aparece, digamos, esto es la tierra o el mar, cuando el sol alcanza justo la mitad, es decir, el disco solar, la parte central del disco del sol aparece, recién se considera el amanecer, ¿ok? Mientras los astrólogos occidentales consideran el amanecer así. Cuando el sol ya se asoma por el horizonte, se considera que ha amanecido o inició el amanecer. O cuando el sol empieza a ocultarse, hasta que termina de ocultarse el borde, uno dice ya atardeció. Pero de acuerdo a la astrología védica y a estos principios, el amanecer se da cuando el punto central del disco solar rebasa el horizonte. En ese momento amaneció. Así que entre el punto central y un extremo, aproximadamente hay 5 a 7 minutos. Esa va a ser la diferencia entre esos datos. Lo que está aquí, ¿no? Aquí el amanecer para el día de hoy 13, aquí en Perú fue a las 6:10. De acuerdo a la astrología védica fue a las 6:10. De acuerdo a la astrología occidental, el amanecer fue a las 6:04 con 30 segundos, ¿ok? Esa diferencia. ¿Para qué me sirve esta explicación?
Porque dentro de la astrología, el día comienza con la salida del sol, ¿ok? Y el día se acaba cuando el sol se oculta, cuando el medio del disco del sol se oculta, se acabó el día e inicia la noche. Entonces, cuando uno va a usar, por ejemplo, este software de astrología védica que tú lo puedes descargar gratuitamente, esta información es importante. El día de hoy es 13, ahí está, febrero 13, es miércoles, pero acá me dice martes, Tuesday. Entonces dice que a las 6:09 con 11 segundos de hoy, todavía era martes, ¿sí? Era martes, entonces para no confundirnos es que estoy explicando este concepto. Yo voy a avanzar un minuto más por acá, ahí, y ya se va a dar el cambio. Acá está 6:10, avanzo un poquito más y ya empieza el miércoles. Acá está, Wednesday. Entonces ya es el miércoles porque a las 6:11 el sol obviamente ya salió, es decir, el centro del disco del sol ya rebasó el horizonte y se considera el inicio del día miércoles, ¿ok? Entonces, si una persona manda o me dice, hágame la carta astral, y me dice, yo nací tal día a las 5:50 de la mañana, un día lunes, ¿ok? Y cuando yo le entrego esta información, le digo, bueno, tú naciste un domingo. No, no, está mal. Yo nací un día lunes, pero no es así. De acuerdo a este concepto, la persona nació todavía en los últimos minutos de ese día domingo. No nació un lunes, ¿ok? Esto es importante para no generar confusión y saber explicar al cliente o saber entender en nuestro propio caso lo que es el inicio del día y el fin de uno. Así que en el calendario astrológico, esta información, aquí está de rojo, acá está de negro, pero es el mismo dato, siempre está al costado de la fecha. Aquí es el inicio de un día, se da en la salida del sol y culmina en la siguiente salida. ¿Ok? Esa es la idea. Un día comienza, ¿ya? Por ejemplo, hoy es 13. Todo el día 13, de acuerdo a la astrología védica, inicia con la salida del sol hasta la siguiente salida del sol, ¿ya? Pero como sabemos, un día de 24 horas aproximadamente está dividido en dos partes, ¿ok? La parte diurna y la parte nocturna. La parte diurna acaba con la puesta del sol y comienza la parte nocturna de ese día. Entonces, se mide el lapso de un día desde la salida del sol hasta la siguiente salida del sol. Eso es un día, el cual se divide obviamente a su vez en su parte luminosa y su parte oscura, ¿ya? Esa es la información que se presenta en esta parte. Así que para calcular el horóscopo uno debe saber estos temas de hora y salida del sol. El inicio de un día se da en la salida y culmina en la siguiente. Ya, vamos por acá. Esta palabrita que está en amarillo no es español, esto se deriva del sánscrito, ¿sí? Acá lo puedo ver. Yo, por ejemplo, voy a abrir este programa de nuevo, lo voy a hacer, y vamos a ver que aparece la palabra Jora. Jagannath Jora, ahí está. Jora, tal como lo estoy pronunciando, es una palabra sánscrita muy equivalente a hora en español o hour en inglés. Así que un día consta de 24 horas, no horas. Por eso está de amarillo. Cada una de estas horas tiene una extensión de 1 hora aproximadamente. El día va del sunrise al sunset y este es el inicio de la noche. Perdón. ¿Ya? Que acaba en la salida del sol. Entonces, en astrología védica existe esta palabra dentro
de la lengua sánscrita existe esta palabra, hora, si uno, por ejemplo, se remite a otro texto o programa. Parashara, aquí está, Parashara Hora Shastra. Ahí está. Un texto de Parashara Hora Shastra. Es decir, este es un escrito, una escritura de astrología védica. Entonces, esto no es hora en español. Esto es la escritura Shastra del sabio Parashara sobre el tiempo. En sánscrito, hora se traduce como tiempo, momento, etc. Ese es el significado de hora en sánscrito. Igual, yo puedo decir Jagannath Hora, ¿ya? Hora. Esto es sánscrito, no es español. Y este hora en sánscrito tiene una duración aproximada de 1 hora, ¿sí? Entonces, cuando estamos hablando de este concepto de horas, el día comienza, repito, cuando sale el sol y acaba en la próxima salida del sol. ¿Ok? Pero, dice, acá dice, o en la anterior, perdón, la siguiente. Oh, no está esa imagen que estaba usando antes. Entonces, lo que te estoy explicando es algo que se debe entender bien claro. Un día es importante porque tú solamente por observar el amanecer de una fecha puedes saber qué tipo de personas están naciendo ese día, en esa época del año. El atardecer también te va a dar información de qué tipo de personas van a nacer esa noche. Esto es muy importante. Eso es como hacer astrología solamente observando el tiempo, el clima, el medio ambiente. Esta información sirve para hacer nimiptas, lo que vimos en un inicio, ¿no? Nimiptas. Con solo observar el amanecer, el atardecer, yo puedo saber qué tipo de personas están apareciendo. Si es un hermoso atardecer, están naciendo personas piadosas, por ejemplo. Uno puede investigar esto. Si hay un atardecer muy, ¿cómo se dice? Agitado, con vientos, con malos olores, con sirenas de bomberos o explosiones, llantos, en fin, entonces están naciendo personas muy pecaminosas, muy pecadoras, que van a traer una carga a la sociedad, etc. Cuando uno lee, por ejemplo, acerca de la crucifixión de Jesucristo, cuando Él deja o fallece o abandona el cuerpo en el monte del Gólgota, se narra que en el atardecer hubo un terremoto, que hubo una especie de eclipse, la cortina del templo se rasgó y hubo una serie de nimitas o señales muy inauspiciosas, porque era un momento muy terrible para la humanidad. De igual manera, entonces, en el atardecer y lo que pase antes y después, algunos minutos antes del atardecer y algunos minutos después, nos va a dar una indicación de cómo va a ser eh, la gente que va a nacer. Estas malas o buenas señales pueden darse al amanecer o al atardecer. Entonces, para eso también me sirve esta información, ¿ya? Sobre la hora y salida del sol. Ok. Entonces, continuamos y pasamos a otro tema, que es acerca de las efemérides. Todo esto es para recordar esto, ¿no? Calcular el horóscopo, esta es la segunda parte, cómo calcular la carta natal de manera manual, sin usar softwares, o sea, sin usar esto que estamos viendo. Sin usar esto, ¿cómo calculo yo? Esto, como sabes, es una introducción, recién es la tercera clase, se va a volver a tocar este tema así, cada vez con mayor profundidad, dejando ejercicios, tareas, etcétera. Es fácil, no es tan difícil, pero hay que conocer las bases. Entonces, una de las formas o los datos que yo necesito para calcular una carta natal, ya la vimos. O sea, debo saber la hora y salida del sol. Cada día cambia. Acá, por ejemplo, el día de hoy, aquí en Perú,
El amanecer fue a las 6:10 con 48 segundos. Mañana, 14, se va a sumar casi un minuto más, 6:11 con 5 segundos, ¿no? El viernes va a ser a las 6:11 con 21 segundos, ¿ya? Entonces ha subido 16 segundos más se añadieron. El sábado va a ser a las 6:11 con 36, 15 segundos más. Y así, cada día es diferente por segundos, por minutos. En otros lugares, como ah, más hacia el norte o hacia el sur, la diferencia ya no es solamente de segundos, es hay veces de 2 minutos incluso. Muy bien, esto va a variar, ¿ok? El momento en que, por ejemplo, hoy amaneció a las 6:10 y mañana también va a volver a amanecer a las 6:10 con 48 segundos, esos días son, por ejemplo, los solsticios, ¿no? Cuando el día y la noche tienen la misma duración, perdón, los equinoccios, cuando el día y la noche tienen la misma duración. Y eso se va a reflejar en la hora de amanecer y atardecer de un día con respecto a otro. Ambos están equilibrados. Pero a partir de ahí hacia la izquierda y hacia la derecha otra vez empieza a haber variaciones. Estos son detalles que se van a ir manejando y se van a ir dominando ya de manera mental. Al principio hay que estar viendo estas tablas. Y justamente esas tablas que me muestra el amanecer y el atardecer cada día en diversas partes del mundo, o esa información que me muestra eh, el avance, el ciclo de la luna día por día e incluso hora por hora, se llama efemérides. Esta es la raíz de la cual viene una palabra que se llama efímero. ¿Sí? Efemérides, efímero, tiene el significado de diario. Cuando uno dice, bueno, estaba dedicado a actividades efímeras, se refiere a actividades cotidianas. ¿Ok? Lo efímero del amor, por ejemplo, ¿no? Es una expresión poética. Lo efímero del dinero. No se refiere a eso, algo pasajero. Y ese es el concepto de efemérides. El, el tiempo pasajero en que va transcurriendo de una hora a otra hora y el avance de la Luna, el avance de Júpiter, de Marte, ese registro del tránsito donde los planetas son los pasajeros que van avanzando por sus caminos o sus órbitas, esa tabla del avance diario de los planetas se llama efemérides. Esta es una captura de pantalla de un libro que me muestra, por ejemplo, si veo fechas y hay símbolos, ¿no? Acá el símbolo del Sol, el símbolo de la Luna, el símbolo de Júpiter, de Saturno, y me muestra sus avances en grados con respecto a fechas y días. Esos son datos que uno los puede conseguir, ahora están en la web de manera libre, pero si uno quiere, se puede conseguir esto, ¿no? Esto que dice el almanaque astronómico del año 2013 o del año 2019, esto se puede conseguir, ¿ok? Y uno puede investigar y consultar para que le sirva para que después pueda realizar su carta natal de manera manual. Estos libros están disponibles en no, perdón, en centros de venta especializados, sobre todo aquellos de ingeniería o aquellos libros que tratan temas del tiempo, ¿ya? Y aquí viene algo muy importante, el concepto de observar el tiempo, lo que estaba mencionando en antes, sobre observar el atardecer o amanecer. Esta idea es muy importante porque tiene que ver con hacer astrología, no sentado frente a un monitor viendo un software, no. Hacer astrología significa salir fuera al campo o al menos a la calle y observar el cielo, observar las manifestaciones que vemos, tales como arcoíris, cielos despejados, vientos, dirección de los planetas, estrellas, amaneceres, etc. Toda esta observación me va a permitir comprender
el tema del tiempo, que es el factor clave de la astrología. La astrología se encarga de estudiar el tiempo. Esa es toda la materia prima en la cual basamos nuestras actividades. Me detengo un rato, quizás tienes preguntas. Sí, ahora A sí ver. tengo. Por ejemplo, en el cambio, digamos, en la salida del sol y en la puesta del sol, digamos, en el caso mío, que estoy en Guatemala, digamos, si yo tuviera ese calendario que usted tiene, ¿le tendría que restar una hora? ¿O se aplica la misma hora en Guatemala y en Perú? No, de acuerdo a la zona horaria, me imagino que en el caso de Guatemala se va a restar, me parece, una hora. Si acá, ¿a qué hora son? Acá, por ejemplo, son 2:37. Aquí, ajá, aquí es la 1:37. Claro, una hora, ¿ve? Se resta. Ujú. Ok, perfecto. Y ahora, ¿y cómo hago para obtener ese calendario? ¿Qué tendría que hacer? Está muy interesante para practicar con él. Ah, bueno. Bueno, este es un calendario en formato digital que lo vendo, pero la otra forma es que te bajes este software, el software que mencioné, ¿ok? Ay, Anarata, Sí, Jagannath, Yaganata, Jagannath Hora. Ajá. Yaganata. O si deseas, el software también está a $20. Están los meses. ¿No? Y Ok, claro, está todos los $20. meses con diversos indicadores. Ah, Viene ok. con su manual de uso, ¿no? Para hacer diferentes cosas, ¿no? Se Sí, explican los iconos. sí, yo creo que vi un pequeño video casualmente ayer de suyo desde el calendario y sí mencionaba, por ejemplo, usted mencionaba un incendio de Marte, Ah, sí. ocasionado por Marte y las influencias y todas esas cosas, ¿verdad? Claro, Entonces, fue por acá, por el 20, 21, 27, 28. Lo que pasó en México fue más o menos por esta fecha. Sí, sí, sí estaba explicando eso. Sí, para eso sirve el calendario, para programar actividades. Ajá. entonces, perfecto. Entonces sí le mando un correo o algo así para comprárselo, ¿verdad? Claro, yo le mando, como hizo últimamente, por el enlace lo paga y a su correo yo le envío todo eso. Ok, Ujú. muchas gracias. ¿Y este software servirá en Macintosh o solo en Windows? Ah, para Mac, creo que hay una opción. Si usted va Ah, a la ok. página web, hay un parche, un adaptador para que funcione en Mac. Ah, Sí, según el autor del software explicaba eso. A ver, vamos a verlo ahora. Ah, mm, a ver, este programa solo funciona en Windows 99. ¿No? A ver, no funcionará en Mac. Ujú, Dice, pero hay gente que lo está usando en Mac y Linux, como un simulador, que es como una ventana virtual. bueno, entonces sí lo voy a... Tendría que instalarse un simulador, una VirtualBox para que funcione en su Mac. Ok, perfecto. Está bien. Bueno, yo creo que solo esa duda tenía y ahora me quedó la duda ya con el tema ya nuevo de los efemérides. Ah, ya. Efemérides. Ya. Cuando es solo el nombre, digamos, el nombre que se le dice cuando los días y las noches duran igual, es el solsticio, dijo usted. Sí, el equinoccio, perdón, por eso se llama Equinoccio. equinoccio, ¿no? De equitativo. El Ah, equinoccio es un equinoccio. momento en el cual el día y la noche tienen la misma duración. Ah, Ujú. Sí, esos es detalles que los vamos a tratar también. Solsticios, equinoccios, trópico de Cáncer, trópico de Capricornio, etcétera, para tener una idea de lo que estamos estudiando y hacer la carta astral de manera manual o con cálculo mental. genial. El tema de las efemérides, acá en este software, uno lo puede contemplar. Por ejemplo, me voy por acá, aquí, le doy clic derecho y aquí me da esta opción de efemérides. Aquí está, copiar efemérides mensuales. Entonces yo voy por acá, espero que aquí le doy a aceptar. Luego abro esto,
Bueno, yo uso OpenWriter, OpenOffice, no estoy usando la suite de Windows, pero trabaja casi igual. Esto no es. Y en una hoja de cálculo me puede mostrar esto, ¿no? Ahí está, sunrise, sunset, tiempo sideral, el sol, la luna, es decir, ahí está. Esta tabla, todos estos datos me lo arroja este software y yo lo puedo tener, ¿no? El tránsito de los planetas día por día. Ahora, uno lo ve esto y dice, wow, qué confuso. Pero con un poco de práctica ya vamos aprendiendo a leer estos datos. Perfecto. Está súper. Entonces sí. Ok, bueno, pues yo creo que hasta el momento me parece muy interesante esto. Me parece bien. Ya me Este había. software es muy completo y lo mejor es que es libre. Sí, es muy, muy bueno este software. Usted va a encontrar en inglés a muchos astrólogos védicos que usan este programa para sus clases, para hacer sus cartas natales, en fin. Es que el mismo autor del software, el mismo autor, es un gran astrólogo védico. Y esa es su ofrenda, su contribución a los astrólogos o estudiantes de astrología de todo el mundo. Cada año se va actualizando, se va mejorando, siempre. Ujú. Ok, perfecto. Está bien. Entonces, bueno, ya era, bueno, no, ya, hasta el momento ya con el nuevo tema ya creo que sí estamos, Ok, por el momento no tengo ninguna duda, sí, ya. solo lo de la Buenas. hipnosis. Hola, Nicole, buenas. Nicole acaba de ingresar. Ah, qué bueno. Bueno, voy a continuar entonces Ok, muy bien. con el tema de observar el tiempo. Esta idea de observar el tiempo en la astrología a través de los años ayudó a la fundación y creación de diferentes civilizaciones en diversas partes del mundo. Por estudiar una rama de la arquitectura llamada, bueno, en sí no es una rama, ahora es una nueva área de conocimiento, se llama la arqueoastronomía. La arqueoastronomía es la fusión de la astronomía y la arquitectura de la mano de la arqueología, la historia e incluso la psicología para explicar o comprender la razón de las diversas edificaciones en culturas antiguas como la de Centroamérica, la cultura que se desarrolló en China, en India, en Egipto, en fin. Si un arquitecto o un arqueólogo no tiene conocimientos de astronomía ni de astrología, le va a ser muy complicado y difícil explicar, o incluso antes de explicar, comprender los emplazamientos, las formas, las razones por las cuales se construyen o se construyeron estas edificaciones. Porque hay una orientación, no solamente orientación hacia la salida del sol, no, no, va más allá de eso. Estas edificaciones tienen orientaciones específicas, por ejemplo, esta de la derecha está orientada hacia la dirección de Venus y sirve como un observatorio en Centroamérica para medir los tránsitos y ciclos de Venus. Esta de aquí es solar, esta que está aquí en China, eh, tiene que ver con observar los tránsitos de la Luna en India también. Hay varios, hay como 5, en 5 ciudades de India observatorios muy similares a estos. Entonces, las civilizaciones de antaño, que duraban de 1000 a 2000 años, otras incluso más, comenzaban su existencia oficialmente porque el grupo de fundadores, encabezados por un rey, asesorados por sus ministros, y dentro de estos ministros habían astrólogos, elegían el mejor lugar y el mejor momento para fundar una ciudad,
para levantar un templo, para construir algún centro ritualístico ceremonial, o los demás centros de enseñanza. Estas civilizaciones obviamente observaban el tiempo, eran muy cuidadosos, porque no estaban o estaban evitando cometer la locura de esta civilización, si la podemos llamar así. Creer que el ser humano es una entidad aislada o ajena a los influjos de los planetas y del tiempo es una especie de ilusión. Si todos los seres en este planeta, desde las plantas, pasando por los animales acuáticos, terrestres, etcétera, todos los seres están influenciados por los tránsitos de la luna, por las estaciones, por las tormentas solares, todos. ¿Qué le hace creer al ser humano que él es inmune a eso? Ustedes se fijan en las imágenes, ahí se observan plantas, ¿no? Van a ver plantas. Uno observa y las plantas obedecen a un ciclo, al ciclo del invierno, el otoño, el verano, el crecimiento, la reproducción, la floración. Todo eso obedece a ciclos que están predeterminados. El ser humano igual, no es ajeno a esto. Con esta visión es que antiguamente estos reyes escogían de la mano de astrólogos el mejor momento para crear una civilización que evolucionara, madurara y diera frutos en la forma de conocimiento, en la forma de construcciones y otros productos. Toda civilización tiene el mismo trayecto que la vida de una persona que es concebida, luego tiene un periodo de gestación, finalmente nace, se desarrolla, crece, da frutos y así. Igual, una civilización, primero se concibe la idea en la mente del rey, del emperador, del fundador, primero concibe la idea de crear en un lugar de la tierra, en un valle, en una meseta, etcétera, surge su idea de fundar un linaje o un reino, y esa idea concebida en su mente tiene un periodo de gestación, hasta que el astrólogo le dice, bien, tú puedes desarrollar tu reino de aquí a 6 meses, en este día, a esta hora, puedes hacer los preparativos. Entonces eran asesorados de esa manera, y cuando llegaba el momento, después de haber construido un templo, etcétera, inauguraban. Todo escogido de la mejor manera, teniendo en cuenta las posiciones de planetas importantes y estrellas. Entonces, se puede entender el grado de evolución de una civilización al observar cómo dicha sociedad mide el tiempo. Si queremos tener una idea de esta sociedad actual, nos podemos fijar que vivimos muy ajenos al tiempo. Lo, eh, lo mucho que podemos nosotros seguir es verano e invierno. Llega el verano, la gente usa ropas cortas, toma bebidas más tibias, frías. En invierno se abriga más, consume más cosas calientes. Más allá de eso, creo que no va. Se inauguran proyectos del gobierno, regionales, municipales, se inauguran ciclos de estudio, etcétera, todo sin tener en cuenta el tiempo. Y producto de eso es que hay muchos gobiernos que terminan en anarquías o desastres, ¿no? Desastres de gobiernos, desastres de obras públicas, todo hecho a las ciegas, de una manera arbitraria, sin tener en cuenta estos ciclos. Ya no hay ningún tipo de asesoría ni de consideración por este tipo de cosas. Por ahí están surgiendo, en mis estudios, por ejemplo, en la universidad, en arquitectura, por ahí están surgiendo, al menos aquí en Perú, algunos arquitectos que ya están empezando a considerar de la mano de ingenieros estos factores del tiempo, ¿no? Considerando el ingreso de la luz en una habitación, considerando el calor que debe entrar, la brisa,
considerando, por ejemplo, cosas que van a suceder en el futuro, ¿no? Como el deshielo, la cantidad de personas que van a vivir en un lugar, etcétera. Pero no es suficiente. Es por eso que antiguamente se consideraba o tomaba en cuenta este principio de observar el tiempo. Un astrólogo no es alguien, como repito, trabaja en su cuarto, en una oficina, leyendo libros, ajeno a la realidad. No, eso no es un astrólogo. Él trabaja de la mano de un diseñador, un arquitecto, un ingeniero, un rey, un gobernante. Él era el asesor. Y en esta época podemos llegar a ese nivel, podemos asesorar a, por ejemplo, alguna persona que quiera hacer sus compras importantes, sus negocios de importación, exportación, que va a construir su casa, que va a abrir una escuela. Podemos llegar incluso más allá y aprender y enseñar a cómo sintonizarnos con el paso del tiempo, porque de eso se encarga la astrología, de eso se encarga y es muy, muy importante llevar este estudio a ese nivel y va a depender de cada uno de ustedes que investiguen, practiquen cada día y profundicen. Si están llevando algún curso como ingeniería en construcción o arquitectura, les va a ayudar muchísimo. ¿Ok? Entonces me voy a detener acá. Quizás tienen preguntas. Perdón. A ver, pueden hablar. Bueno, yo por el momento no tengo Ya, ninguna duda, al contrario, me parece fascinante cada vez esto. ya. Ujú. Nicole, Nicole, no te escuchamos. Bueno, Nicole, continuamos. Perdón, vamos a cerrar los micros por ahí. Por ejemplo, esto es aquí en Perú. Em, este es un lugar donde se podía ver el paso del tiempo. Por ejemplo, aquí vemos esta especie de escaleras que se parece bastante a las puertas que están voy a recurrir a las imágenes, se llama, Ollantaytambo, no es, ¿cómo se llama esto? En Cusco, ¿no? En la ciudad, en las cinco, en la misma ciudad de Cusco, hay vamos a decirlo así, centro ceremonial que medía el tránsito del sol. Ahí está. Ruinas en la ciudad de Cusco, imágenes. No es Ollantaytambo. A ver, por aquí, esto es. Coricancha. Entonces lo voy a escribir, Coricancha. Coricancha. A ver, vamos a ver por una referencial que nos sirva. Mm, mm. Bueno, voy a usar esto. Esto está en la misma ciudad de Cusco, aquí en Perú, y esta es la bajada a la Avenida El Sol. Y si yo subo por acá, aquí atrás de estas ruinas del Coricancha hay una calle llamada Aguas Pinta. Aguac, ah, Aguac Pinta. A ver, ahí está, Aguac Pinta. Esta es. Esta es la calle que está detrás de esas ruinas del Coricancha. Aquí está mejor. ¿Qué sucede? Que el Cusco, ¿ya? En su diseño tiene una forma de un puma, ¿ya?
Entonces, la calle esta que les menciono, Aguas Pinta, es como la cola de ese puma. De tal manera que, como en la imagen que ustedes ven acá, esta calle Aguas Pinta tenía ventanas. Y cada ventana, en cada mes del año, entraba el sol directamente. Entonces, por una ventana, digamos, a mediados del año, es decir, aproximadamente el 28 de junio, el sol ingresaba por de las 12 ventanillas por la ventana central, la del medio. En cambio, por las otras se proyectaba de manera inclinada. Y así, este diseño de esta callecita tenía aberturas especiales. Y si uno sabía de este tema del tránsito del sol, si era un sacerdote encargado de hacer las ofrendas. Él podía guiarse a través de observar el ingreso de la luz del sol por estas ventanillas, qué mes era. Así que entre una ventanilla y la otra mediaban 30 días, ¿sí? Mediaban 30 días. Entonces, cuando el sol ingresaba de lleno por una de las ventanillas, él podía saber que era el inicio de un nuevo mes. ¿Ok? Luego pasaban 30 noches, 30 días y 30 noches, y el sol volvía a ingresar recto por la otra. Este mismo concepto está aquí, en estas ruinas que están aquí en Perú, en el norte del Perú, que son bastante antiguos. No coloqué el nombre al parecer. No. Bueno, esto ya es en India, el Templo del Sol, etcétera. Entonces, ¿a qué voy? A lo que decía, si nosotros queremos aplicar la astrología de manera práctica, vamos a encontrar mucha información valiosa por estudiar las antiguas civilizaciones, por aprender sobre astronomía, sobre arqueología, sobre los rituales, etc. Ahora, ¿por qué los rituales? A veces nos sentimos muy modernos y tenemos cierto desprecio por los rituales. Y esta sociedad, justamente, le falta eso. Esta sociedad no observa el tiempo. Si no observan el tiempo, entonces no hay rituales. Al no haber rituales, se pierde la formalidad. Cuando se pierde la forma o la formalidad, todo se vuelve anárquico, donde todo el mundo quiere hacer lo que quiere, donde quiera, como quiera, con quien quiera, como un cerdo. Un cerdo come en cualquier lugar, cualquier comida. Entonces, por eso se dice que en las antiguas escrituras, como el Srimad Bhagavatam, la literatura védica, que esta sociedad hoy en día es una sociedad de cerdos, porque todo el mundo hace lo que sea, en cualquier lugar, ¿no? El cerdo defeca en el mismo lugar, come en el mismo lugar, y esta es una sociedad de cerdos. Por eso es que hay muchos problemas actualmente, porque todo el mundo pisotea y solo sobrevive el que tiene más recursos, ¿sí? Es una sociedad así, muy loca. No hay rituales. Si uno observa a los animales como las aves, por ejemplo, tienen rituales de procreación, tienen rituales de apareamiento, etc. Antiguamente el matrimonio en India, en América, aquí mismo, hoy en día en algunos pueblos de Perú, el matrimonio es una fiesta que dura entre 7 a 15 días. 7 a 15 días. ¿Por qué? Porque es todo un ritual, desde buscar la ropa, la comida, etcétera, y todos los obsequios, la entrada de la novia, la entrada del novio, la presentación, la cena, la comida para todos. Todo es un ritual porque si uno se va a casar y su matrimonio tiene esa duración y todos esos hechos que lo acompañan, uno se va a impregnar con un recuerdo muy importante de su matrimonio. Y este recuerdo le va a servir para mantener la estabilidad y le va a dar la suficiente importancia. Lo va a recordar como un evento muy bonito durante toda su vida. ¿Ok? Muy bonito. Hoy en día, por ejemplo, la fiesta de graduación de la universidad es una ceremonia, ¿sí? Y se recuerda porque vienen los padres, los compañeros, hacen una fiesta, despedida, discurso, música, y el recuerdo de tu graduación perdura en tu mente como algo muy bonito.
y te hace sentir o identificarte con tu profesión y tu actividad. Esa misma idea está detrás de los rituales. Existe un ritual para que la imagen de ese momento, de ese tiempo, quede impregnada en la mente de la persona o de las personas y ellas recuerden eso y en base a ese recuerdo mantengan ese evento, esa comunión como algo muy sagrado o muy importante y siempre lo recuerdan. Entonces le van a dar la importancia de vida, lo van a cuidar su matrimonio, van a cuidar su profesión, su ciudad, etcétera. Al perderse esto, el tema de rituales, el tema del tiempo, el momento, todo es un disparate, ¿no? Todo se pierde. En psicología creo que le llaman a esto biodescodificación, huella mental o enegrama. Enegrama es como una huella. Acá hay un concepto de, el hombre gordito, ya lo vimos. Vamos por el concepto de samskara. Existen muchos samskaras o ceremonias. Aquí está, samskara, vamos a imagen. En la cultura védica no solo hay astrología, existe samskaras. Pero aquí me salió otra cosa, a ver. Samskara. Los samskaras. Los samskaras son rituales. Existen muchos, pero hay 16 samskaras muy importantes. El samskara de la concepción, es decir, la ceremonia en que se concibe. Ya la concepción, el nacimiento, la iniciación, el matrimonio, esos son los samskaras. Aquí está, en Wikipedia. Samskaras, ritos, ¿no? Ritos de paso. Aquí la ceremonia cuando el guru le inicia o le da iniciación al discípulo. Y así, como les digo, hay 16 sacramentos o samskaras, 16 sacramentos importantes en la cultura védica. Aquí están bien los 16 samskaras: nacimiento, infancia, edad, vida posterior, garbhadana, el matrimonio, pumsavana, generación de un varón, cuando le dan el nombre al bebé, el navakarana, ¿no? Para dar el nombre al niño. Y así, o el primer alimento, por ejemplo, acá el apna prashana, cuando se da por primera vez a los 6 meses de edad aproximadamente la primera comida sólida al niño. Y así, todos estos samskaras o rituales tienen ese propósito de crear en la mente de la persona una huella para que esta persona respete justamente, respete el nuevo o la nueva etapa que está viviendo. Entonces, si hay un ritual personal, obviamente que también va a haber un ritual social, y ese ritual social se va a ver en estas edificaciones, de las cuales la sociedad se vuelve partícipe, forma parte. Entonces todo el mundo en esta civilización que existió, todos eran conscientes del tiempo. Decían, es tiempo de hacer una ofrenda a la luna. Aquí en Cusco, en Perú, le llamaban el Inti Raymes. Hoy es el día en que se hace la ofrenda Inti al dios del sol. La gente llevaba sus mejores cosechas de maíz, patatas o papas, habas, hacían una ofrenda. Entonces, todo el mundo, todo el pueblo era consciente de eso. Todos estaban, como se dice, programados, su mente estaba siguiendo un patrón en el tiempo y que iba de acuerdo a esto. Pero como hoy en día no existe más, o hay muy poco de este tema de los rituales, de mantener una armonía con el tiempo, lo que estamos viendo es justamente un incremento del estrés, del smog, de la contaminación. Hay un desequilibrio. Ahora, la Tierra es un ser vivo. Si un ser vivo está enfermo, ¿qué hace? Le da fiebre, empieza a tener transpiración. Y lo que pasa con la Tierra es eso, ¿no? La Tierra, al verse atacada por nosotros que somos como virus, empieza a sudar, a generar fiebre, flema, y donde no llueve empieza a llover, y donde debe llover ya no llueve, y hay todo un desequilibrio aparente, pero es un arreglo del planeta Tierra para restablecer su salud. La gente ya no tiene esa consideración con la Tierra, ¿no?
Antiguamente se consideraba que la tierra es mata. Mata quiere decir madre, ¿no? La madre tierra. Y se la ofrendaba, se respetaba y se comprendía también sus ciclos. En fin. Ahora esto ya lo vimos y esta imagen era para terminar del Templo del Sol. Existen al menos 9 templos del Sol en India. Estas son algunas imágenes de estos templos del Sol por la parte externa y por la parte interna. Bien, me detengo aquí. Vamos a ver si tienen preguntas para terminar. Sí, pueden hablar. Ok. Pues yo la verdad no tengo ninguna duda, la verdad creo que fue bastante claro en todo lo que dijo. No sé si hay alguna lectura para que uno pueda como, Sí, yo les voy a como- hablar sobre alguno de arqueoastronomía en la forma de enlaces. Termina la clase, edito esto, lo subo y junto con el enlace de la clase de hoy le voy a mandar un PDF con enlaces para que ustedes puedan averiguar o leer. ¿Ok? Ok, y ahora otra consulta. Yo me recuerdo que en la información que usted nos mandó recomendaba comprar un telescopio. Sí, sí, un telescopio. Si no pueden, adquirir un telescopio, un par de buenos binoculares. Pero antes de eso, tienen que darse cuenta del cielo de la ciudad donde viven. Si siempre está nublado, como en Lima, por ejemplo, no va a servir de mucho. En cambio, aquí en donde vivo, el cielo sí es despejado, pero esta fecha es de lluvias y para nublado. Entonces, hay que considerar esos factores. Bueno, y digamos, aquí en Guatemala, pues gracias a Dios, pues la mayoría de días sí son también muy Despejado. claros, despejados, ajá, incluso las noches también. Ujú. Eh, ¿Qué especificaciones tendría que tener un telescopio más o menos aceptable? Bueno, va a depender del propósito. Te voy a mandar enlaces de las diversas marcas y alcances. El principio es que mientras mayor es el diámetro del lente, obviamente te va a arrojar mucha mayor nitidez y capacidad. ¿Ok? No es tanto el largo, sino más el diámetro del telescopio. No, perfecto, está bien. Muy bien, sí, como mencionaba que era muy importante la observación y todo eso, entonces creo que Sí. sería bueno implementar. Ajá. Cuando estén ahí, em, dense un tiempo para averiguar si en su ciudad hay, por ejemplo, alguna vivienda, casa o construcción donde nadie vive por muchos años. Debe haber, aquí en Perú hay dos conocidas, aquí donde vivo hay una, donde bancos alquilaron el lugar, esta propiedad, es una casa antigua, muy bonita, pero nada funciona. Se alquiló un tragamonedas o un casino, bancos, pero a nadie que vive en este lugar le fue bien. ¿Por qué? Porque hay un tema ahí que tiene que ver con astrología y un concepto que es Vastu Shastra, ¿no? Es una construcción realizada en un mal lugar y en un mal momento, porque todo aquel que vive ahí siempre le va a ir mal, o enferma, o quiebra, o cosas peores. Si ustedes averiguan eso, sería interesante. O sea, por el lugar donde viven. Por donde, aquí en Guatemala, digamos, por donde me mantengo, digamos. Ujú. Claro, eso es un poco de observar, ¿no? Observar el espacio, qué está pasando en el lugar donde vivo. O sea, hay que estar atentos a esos detalles para aplicar todo esto que estoy diciendo. Ok, perfecto. Yo donde vivo, bueno, yo ya tengo el condominio es relativamente nuevo, creo que se construyó en el 2001 o 2002, y Ajá. la casa que está a mi lado siempre ha estado vacía, pero no he escuchado nada que le vaya mal o algo así. Incluso la casa que está atrás mío también está desalojada. Eh, pero bueno, no es antigua. Voy a buscar una más antigua y vamos a ver si tienen Sí, por ahí algún hay que averiguar la historia de mi exacto, ciudad, la ¿no? historia. Vente por la plaza, en las zonas antiguas. Ujú. Ah, perfecto. Muy bien. Muy Entonces bien. terminamos la clase, nos vemos el día de mañana a las 2. ¿Sí? Ok, perfecto. Muy bien. Nos vemos hasta mañana.
Ok, hasta mañana. Gracias. Ya.